Dándome un tanto sobre este punto, quiero comentarles de que algunos estudiantes todavía no aparecen en el colector de notas. A esta altura, o sea, imprimí el colector el día de ayer, entonces todavía algunos estudiantes no aparecen. Quiero mencionarlos para que sepan quiénes son. Y además de eso, si hay trámites pendientes, hacerme llegar una copia para anexarlo al colector. Muy bien, por ejemplo, tenemos el caso de Castillo Ayala Noé Isaí. Bueno, el caso de, si no me equivoco, este estudiante pues está en unos trámites alrededor pues de ciertas equivalencias. Pero tenemos otro estudiante, Escobar Amaya, Catherine Gabriela. Tenemos el caso de que no aparece en el colector. Si el estudiante está presente, por favor, envíeme su copia o imagen, ¿verdad?, de su trámite. También tenemos a Melissa Stephanie Lizama. No aparece en el colector a esta altura. Tenemos a Hernández Guerrero Freddy Anthony, tampoco aparece. Y Molina Reyes Diego Fernando. Son estudiantes que no están registrados todavía en el colector. Asimismo tenemos a Ramírez Vázquez Remberto Elías. No aparece tampoco en el colector. Bueno, esos son los estudiantes, repito, que no están registrados en el colector oficial. De tal manera que solicito a estos estudiantes que me envíen la imagen de su trámite para que pueda anexarlos a su expediente acá de mi colector. Si hay trámites pendientes, por favor, hacerle llegar al profesor la imagen. De lo contrario, pues, si no hay ningún trámite, ya no se van a poder examinar. Tiene que haber un trámite para tener opción al derecho de examen. El otro punto que también quiero mencionarles es que las personas que quiero dictar son personas que no se hicieron el examen. Posiblemente o es que ya no asisten a las cátedras o no sé realmente qué pasó, ¿verdad? Pero ninguna de estas personas se ha comunicado y tampoco ha solicitado examen diferido. Solamente un estudiante que en su momento pues me lo hizo saber. Bueno, entonces voy a mencionar a estos estudiantes que no aparecen en cuanto pues a su examen, no se lo realizaron. ¿Será que ya no están presentes en las cátedras o definitivamente no les ha dado por hacer su trámite? ¿Quiénes son estos estudiantes? Los voy a mencionar. Contreras Arriaza Wilber Giovanni es uno de ellos. Tenemos a Andrés de Lazo Ana Elizabeth, otro estudiante que no le aparece su nota, o sea, no se examinó. Asimismo, Martínez Baquerano Daisy Yamilet. Tenemos a Ordóñez Reyes Carlos Alberto. Pérez Márquez Catherine Michelle. Ramos Cruz Génesis Concepción. Torres Ponce Irma Marjoris. Bueno, esos son los estudiantes que no se hicieron el examen, ni tampoco han hecho trámite. Al menos a mí no me ha llegado ninguna información de estos estudiantes que
tienen pendiente esta prueba, no han hecho ningún trámite, al menos no tengo ningún conocimiento al respecto. Solo de una estudiante que en su momento, pues ella me expresó que se iba a hacer diferido el examen. Muy bien, entonces vamos a ver, tenemos una participación. Permítame un segundo. Vamos a omitir, permítame. Muy bien, tiene la palabra. Muy bien, con respecto a los que no le aparecían en, no me recuerdo cómo fue que dijo, quería saber si yo ya le aparezco porque yo tuve el error de ingresar materia equivocadamente en otra sede, ¿verdad? Entonces al momento de inscribir materia me equivoqué al inscribirlas y no sé si yo ya le aparezco en el sistema. Vamos a ver. Sorto Guevara Jocelyn Marisela. ¿Sí? Sí, ya aparece. Bueno, gracias. Aparece Jocelyn. Bueno, está bien, gracias. Sí. Repito, este es el colector de ciencias políticas. Van a disculpar que no es la materia, pero prácticamente casi tenemos los mismos estudiantes en ambas asignaturas. Entonces, aprovechando un poco la información para que ustedes estén al tanto. Luego voy a mencionar en la materia de Sociedad y Economía en su momento también quienes están agregados y quienes no tuvieron el examen. Como repito, de ambos exámenes no he recibido ninguna notificación del estudiante si tienen diferidos. No sé, ¿alguna pregunta más? Estudiantes, por favor. Sí, licenciado, buenos días. Buenos días, Samuel. Sí, yo le iba a preguntar si yo aparezco, porque fíjese que ahorita vengo ingresando, pues, y no estaba muy al tanto de eso. Ahí va a disculpar, ¿verdad? Sí, su apellido, Samuel, por favor. Mi apellido es, bueno, mi nombre completo es Samuel Danilo Orellana Hernández. Muy bien. Vamos a revisar. Orellana Hernández Samuel Danilo. Sí, correcto. Aparece, Samuel. Bueno, muchas gracias, licenciado. Muy bien. Entonces, si los estudiantes que he mencionado, tanto los agregados que no aparecen en el colector y tienen trámites pendientes, por favor, hacer llegar ese trámite en imagen a mi correo. Y los estudiantes que no se hicieron el examen, si están presentes, pues quisiera escuchar las razones por qué no se lo hicieron, porque no he recibido ninguna notificación. Me imagino que son estudiantes que quizás ya están inactivos o sencillamente han dejado pasar el tiempo. Entonces, esa es la información. También decirles que ya estamos trabajando en la otra asignatura, ¿verdad? Mejor dicho, en esta, de Sociedad y Economía, en cuanto a la calificación. Y ya resultados en el caso de Ciencias Políticas ya los tenemos. Lo único que tenemos que dárselos a conocer en su momento. Nosotros tenemos un calendario de pruebas, ¿verdad? De exámenes y también de notificación. Entonces, todavía tenemos los márgenes del tiempo para señalarles, ¿verdad?, en su momento los resultados. Recordemos que después de la vacación tenemos exámenes, no inmediatamente después de la vacación, sino en la siguiente semana. Después de entrar a clase nuevamente, a la siguiente, o sea, estamos hablando del 25 de abril, pues tenemos ya las evaluaciones de entrada. Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, vamos a comenzar, pero vamos a darle seguimiento ya a nuestra grabación de la clase. Los resultados, repito, del examen de Ciencias Políticas, solo para decirlo de manera muy general, han sido pues satisfactorios los resultados, ¿verdad? De manera muy general. Es decir,
Por supuesto, siempre habrán, ¿verdad?, algunas notas deficientes, pero no es la generalidad. Entonces, esa ya es una buena noticia. Estamos, repito, ya grabando la clase. Les aparece siempre un mensaje que estamos grabando. Muy bien, entonces iniciamos, jóvenes. Agradecerles también por la presencia a la charla de los derechos universitarios el día de ayer. Muy importante, ya se les enviaron los recursos al grupo estudiantil sobre la ley orgánica de la universidad, las reformas y las diapositivas tal como lo solicitamos. De ahí ustedes pueden ilustrarse, pues, de las charlas, ¿verdad?, ya de manera más específica. Los felicito a todos por estar presentes, algunos con algunas circunstancias ya conocidas, pero se incorporaron posteriormente, y eso es bien vital. Recordemos que uno tiene que actuar con mucha objetividad, con mucha certeza, honestidad, y cuando hay alguna situación que interrumpe, pues, nuestras actividades y que son razonables, pues hay que plantearlas y no hay ningún problema. Lo que más me interesa a mí es que seamos muy correctos, muy honestos, muy certeros en lo que vamos a decir, ¿verdad? Y siempre decir la verdad, eso es lo más importante para mí. Muy bien, entonces vamos a compartir, solo ubicarlos nuevamente así a grosso modo, algunos detalles que ya traemos para que ustedes, pues, vamos a conducirnos con el hilo conductor. Estamos hablando del sistema capitalista. Esto solamente lo voy a mencionar porque ya lo trabajamos. Sin embargo, quiero ubicarlos. El capitalismo, hablamos sobre ciertas valoraciones principales, luego la comprensión del capitalismo, tenemos lo que es el capital, la producción capitalista. Esto es bien importante, la producción capitalista, porque aquí tenemos un enfoque marxista, y aquí, si ponemos a la disposición esta tesis, ustedes tendrían que explicarla. La producción capitalista se basa en la mano de obra asalariada, eso es importante. Y aquí surge una clara línea divisoria de conflicto entre quienes poseen el capital, que disponen de lo que Carlos Marx llamaba los medios de producción, y aquellos que venden su trabajo a cambio de dinero. Este punto, jóvenes estudiantes, es bien específico, es muy central, ¿verdad? Porque aquí encontramos la naturaleza del capitalismo. Es decir, ¿en qué se basa el capitalismo? Se basa en la mano de obra asalariada, y que unos son los dueños de los medios de producción y otros son los que trabajan a cambio de dinero. Esa es la lógica, esa es la naturaleza del sistema. Entonces, qué interesante esto. Fíjense ustedes en conceptos clave, y de ahí van ustedes a generar una discusión, un argumento para plantear sus ideas. Hay estudiantes que muy bien lo han hecho con los argumentos, estudiantes que han sistematizado, ¿verdad?, sus planteamientos, y eso es muy, muy valioso. Y hay otros compañeros, pues, que tienen que hacer un esfuerzo más significativo, y ya comenzaron, y eso es importante también. De ahí, pues, nos fuimos, ¿verdad?, sobre el sistema económico basado en los medios de producción y la distribución de la zona propiedad privada con fines lucrativos. Es decir, las empresas son dueñas de su producción. Aquí, a grosso modo, repito, como ya lo vimos, solamente decirles que la producción en el capitalismo es de carácter social, porque todos intervienen, los trabajadores, una gran cantidad de trabajadores en una empresa, en una fábrica, ahí están elaborando el producto. Es social porque ahí están compartiendo múltiples intereses sociales y económicos. Pero la producción, o sea, lo que sale de todo ese esfuerzo, es de carácter privado, y los beneficios, por supuesto, son privados, no le pertenecen al trabajador. Lo único que al trabajador le pertenece, al final de cuentas, es el salario
salario, es el dinero que le pagan a cambio de su fuerza de trabajo, ya sea en la quincena o al final del mes. Eso es todo, la lógica en el capitalismo. Ya lo que queda, la ganancia, eso ya no tiene nada que ver el trabajador, sino que son los dueños de los medios de producción. Si perdió o ganó, ya no es problema del trabajador. Analizamos también las ventajas, revisamos la competencia, también revisamos en el caso, ¿verdad?, hablamos de lo positivo en el gran talento que tiene el capital personal para crear riqueza por medio de la producción. Tienen una gran capacidad para autorreformarse, fomentan habitualmente la iniciativa de cada persona, es decir, la iniciación de un ejercicio para así obtener beneficios en un futuro. Esto es la filosofía del capitalismo. O sea, la persona es una persona inversionista, ahí tiene un capital y el objetivo del capital es crear riqueza por medio de la producción. Si una persona tiene una determinada cantidad de dinero y dice quiero aumentar este capital, quiero tener riqueza o crear riqueza, entonces tiene que invertir, tiene que contratar mano de obra para poder aumentar ese capital. El otro punto que también aquí señala es la capacidad para autorreformarse. El capitalismo, quiero decirles que tiene como dos caras el capitalismo, o dos campos, si quiero hacerlo, o quiero plantearlo más técnicamente. El campo del desarrollo y el campo del subdesarrollo. Hay capitalismo desarrollado y capitalismo subdesarrollado. En América encontramos esas dos realidades. En el norte tenemos desarrollo, y ya del sur de México, pasando por Centroamérica y parte de Sudamérica, tenemos subdesarrollo. Entonces tenemos dos campos, dos realidades, dos fases del capitalismo. Sin embargo, de acuerdo a la visión filosófica del capitalismo, el capitalismo puede replantearse, puede reformarse. ¿A partir de qué? De ajustes estructurales, así se le llama en economía, el ajuste estructural. Y ese ajuste estructural significa ciertas correcciones del modelo económico, correcciones del modelo, parches, podríamos decir, que se le pone al modelo económico para poder enderezar un poco algunas políticas que no han dado resultados positivos. Entonces, ahí vamos a tomar nota de que el capitalismo tiene esa capacidad también de autorreformarse, ¿verdad? Autorreformarse. Eso implica ciertos ajustes, repito, ¿verdad?, que se dan en el sistema. ¿Quiénes dan estos ajustes estructurales a través del modelo o en el modelo mismo económico? Los organismos mundiales, tales como Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Agencia Internacional de Desarrollo, la AID, y otras instituciones financieras mundiales que dan ciertas recetas, por decirlo de esta manera, ciertas recetas económicas a los países, les dan recomendaciones, y de esa forma estos sistemas que representan estos países tienen que autorreformarse para poder estimular la economía capitalista y contar con la asistencia de estos organismos mundiales. No es así que dan el dinero, digamos, estos organismos. No es así que dan los préstamos o los créditos o las ayudas, sino que hay ciertas condiciones, ¿verdad?, ciertas recetas económicas que estos organismos les dictan a estos países para así tener en cuenta algunas ventajas, ¿verdad?, económicas. También fomentan habitualmente la iniciativa de cada persona, es decir, la iniciación de un ejercicio para así obtener beneficios en un futuro. En el capitalismo tenemos la iniciativa privada, tenemos esa perspectiva que tiene la persona
poder montar un negocio, y eso le llama iniciativa. Eso implica pues beneficio en un futuro. Si la persona se esfuerza, hace un buen trabajo, bueno, puede prosperar de acuerdo a la filosofía del capitalismo, puede llegar a tener fuerza económica esa persona. Todo es por la iniciativa, por la iniciativa. Y tenemos algunos ejemplos prácticos, muchas veces que en la sociedad, en las comunidades, muchas veces se comentan y recuerdan a aquella persona cómo inició en su negocio, posiblemente vendiendo tacos, por ejemplo, para decir algo tan sencillo, tacos ahí en la acera, ¿verdad? Con algún recurso transitorio. Ahí estaba en la acera vendiendo los tacos y ahora tiene una gran taquería, ¿verdad? A nivel de casi la zona oriental o del país. Entonces, eso, lógicamente, pues, tiene incidencia en lo que estamos aquí señalando, la iniciativa de la persona. No en todos los casos se dan esas situaciones. Hay algunos que no pasan del mismo lugar, ¿verdad? Y eso es muy, muy real también. Tenemos las desventajas, también hablamos. Las características del capitalismo. Bueno, acá creo que esto no lo hemos tocado, los últimos puntos. Creo que nos quedaron dos argumentos pendientes. Eso es lo que vamos a discutir ya para cerrar este tema. Bueno, aquí estamos hablando de la doctrina. ¿Doctrina de qué? Doctrina capitalista, doctrina económica, e inclusive una doctrina política económica. Veamos en qué consiste esto. Solo debe encargarse del ordenamiento jurídico que garantice el respeto de la propiedad privada, la defensa de las llamadas libertades negativas, los derechos civiles y políticos, el control de la seguridad interna y externa, justicia y protección, y eventualmente la implantación de políticas para garantizar el libre funcionamiento, en este caso, de los mercados, ya que la presencia del Estado en la economía perturbaría su funcionamiento. Aquí hay aspectos importantes que podemos discutir. Realmente el Estado en el capitalismo ha tenido participación. Vean por qué. Recordemos un poco la base del Estado moderno en materia económica. ¿Qué dijimos en materia económica del Estado moderno? Que el Estado moderno le dio fuerza a las libertades, a la libertad de producir y a la libertad del comercio. Estas dos libertades, o al menos estas especies de libertades, están sentadas en el liberalismo económico, y más particularmente podemos decir que están expresadas en la revolución política, no, en la revolución industrial. En la revolución industrial. Recuerden de que el Estado moderno tiene como fondo estas dos revoluciones, la revolución industrial y la revolución política francesa. Entonces no perdamos de vista esos elementos. Por lo tanto, el Estado moderno tiene esa base, la libertad económica, dejar hacer, dejar pasar, libre comercio, libre producción. Pero ¿de qué tipo de Estado hablamos en ese contexto? Estamos hablando de un Estado que mete sus manos, lo digo así metafóricamente, o entre comillas, mete sus manos en economía. Es decir, el Estado en ese liberalismo económico no se queda de brazos cruzados, sino que el Estado, de alguna forma, es un Estado proteccionista de las economías liberales. Proteccionista. Por eso aquí se habla de que solo debe de encargarse del ordenamiento jurídico que garantice el respeto de la propiedad privada. Este aspecto también ya lo hemos hablado.
yo quisiera que ustedes, ¿verdad?, tengan muy presente cómo juega el sistema. Es decir, conozcamos el sistema. Este aspecto acá lo discutimos hace unos días sobre la economía como base de un sistema, que ahí hay relaciones de propiedad, dijimos. Hay relaciones de propiedad. Entonces, en esas relaciones de propiedad se levanta un determinado estado, cualquier estado que sea, porque no estamos acá diciendo solamente el estado capitalista, no. Hubo un estado esclavista, se dio un estado feudal, un estado capitalista y un estado socialista. Entonces, cada sistema económico representa una relación de propiedad de acuerdo a su naturaleza de ese sistema. Si estamos hablando del esclavismo, ¿cuál es la relación de propiedad existente en ese esclavismo? Lo que tenemos ahí es la relación de esclavo. El esclavo era el negocio. El esclavo era la base económica de ese sistema. Si pasamos ya al feudalismo, la relación de propiedad es la tenencia o la propiedad de la tierra y la servidumbre, la renta de la tierra. Esa es la naturaleza de la relación de propiedad. Y en el capitalismo tenemos una relación privada, una relación de propiedad que es de carácter privada. ¿Me explico? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que sobre esa relación de propiedad, indistintamente a qué sistema económico nos refiramos, se levanta un Estado que debe de encargarse de garantizar ese sistema de propiedad. O sea, ningún Estado puede garantizar un sistema de propiedad que no esté presente en el mismo sistema. No podemos pensar nosotros que el Estado capitalista va a garantizar el sistema de propiedad socialista, porque no es esa la lógica, sino que va a garantizar el sistema de propiedad privada, porque a eso responde el Estado. Por lo tanto, en el Estado moderno, lo que tenemos ahí es que ese Estado se encarga del ordenamiento jurídico que garantiza el respeto a la propiedad privada, la defensa de las llamadas libertades negativas, los derechos civiles y políticos, el control de la seguridad interna y externa. O sea, estamos hablando de que el Estado tiene cierta libertad hasta cierto punto. O sea, el Estado con usted no se mete en el consumo que usted tenga a bien desarrollar. El Estado no se mete con las finanzas propias de una familia, porque respeta ese sistema de libertades. Entonces el Estado, en ese sentido, tiene ciertos límites de participación. Puede garantizar la propiedad privada, puede garantizar hasta cierto punto los precios, como vemos en el caso actual, ¿verdad? La estandarización del precio de la gasolina a través de ¿qué? De un decreto, a través de una decisión, ¿verdad? Que dicen, bueno, vamos a fijar los precios de la gasolina. Eso es lo que puede hacer el Estado, a partir de ese ordenamiento jurídico. Pero no le puede estar diciendo en este momento qué cantidad de gasolina va a consumir usted. Usted puede consumir la gasolina que quiera, ¿verdad? Definitivamente, pero usted responde por esos costos, no es el Estado en sí. O sea, el Estado fija precios y usted compra lo que quiere, ¿verdad? La cantidad que quiere. ¿Por qué? Porque tiene esa libertad. Ahora, si se quedó sin recursos más adelante por hacer otros gastos, eso ya no es problema del Estado, es problema de la persona en sí. Entonces, hablando un poco de este aspecto, quiero decirles que al inicio del Estado liberal, es decir, del Estado moderno, este Estado se metía bastante en economía, es decir, el Estado protegía la economía en ese comercio internacional. Todas las economías eran independientes y eran economías con cierto proteccionismo. El Estado era un Estado ¿de qué tipo? Un Estado nacionalista. Un Estado nacionalista. Y aquí donde vamos a ir comprendiendo algunas cosas si las llevamos a un perfil de nuestro país. Aquí los partidos políticos históricos
El PCN, por ejemplo, que así era llamado en aquel momento, Partido de Conciliación Nacional, este partido es histórico, porque tiene raíces también en otros partidos que representan la derecha, representan el militarismo en aquel momento de El Salvador. Entonces, estos partidos se hacen llamar proteccionistas a nivel nacional. Tenemos el caso también de Arena, Alianza Republicana Nacionalista. ¿Qué quiere decir Alianza Republicana Nacionalista? Ya analizándolo desde un enfoque clásico o de la teoría sociológica y política. ¿Alianza de quién? Alianza entre los nacionalistas y los republicanos. ¿Quién defiende la república en este contexto? El ejército vivirá mientras viva la república. Entonces, Arena en sí, en las raíces ya comprensivas políticamente hablando, Arena representa la alianza entre las oligarquías y los militares, porque los nacionalistas, repito, son los grupos liberales de aquel momento, y la parte republicana, pues el ejército es el que garantiza, digamos, la propiedad. O sea, en la teoría, si ustedes revisan a Mauricio Duverger, revisan en este caso a Nikos Poulanzas, hay teorías de cómo nació el ejército. El ejército nació a la par prácticamente del capitalismo, y el ejército en aquel momento era el protector de las grandes propiedades del capitalismo. Esa fue la función, ¿verdad?, del ejército para un tecnocapitalismo en el naciente Estado, ¿verdad?, capitalista. Por lo tanto, estos partidos, repito, se hacen llamar nacionalistas, es decir, partidos que protegen la economía. Ese es el punto. Pero ya en la parte práctica, si ustedes revisan los 20 años de gobierno de Arena o más, ¿verdad?, de la derecha en El Salvador, principalmente con Arena no fue proteccionista de la economía, sino que Arena se amparó en el modelo económico neoliberal. O sea, el neoliberalismo, que supuestamente es una nueva versión del liberalismo, es toda una negación del liberalismo clásico. Ese es el punto. Porque el liberalismo clásico mantenía una protección a la economía, mientras que el neoliberalismo no es un protector de la economía, sino que es un modelo que se abre a los intereses de las grandes empresas transnacionales. Entonces, hablar de neoliberalismo es una negación del liberalismo clásico. Todas las tesis neoliberales entran en conflicto con las tesis liberales. Por lo tanto, Arena no representó en el fondo ese nacionalismo que pretendía defender o que pretendía garantizar. Y en el caso del FMLN, ahora pasando ya al análisis de sus siglas, en el caso del FMLN es un Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Y fijémonos en ese último término, para la liberación nacional. Preguntémonos entonces, ¿cuál fue la liberación nacional? Entonces, ese término liberación nacional es un término clásico tirado más hacia un nuevo modelo económico no capitalista, sino que socialista. ¿Verdad? Que la liberación nacional implicaba el nacimiento de un nuevo modelo. Entonces, todos esos aspectos, si los revisamos, todas estas siglas que representan los partidos, en alguna medida entraron en crisis, dado pues que no respondieron a las expectativas.
Entonces, ya tomando en cuenta esa ilustración que acabo de señalar, el Estado clásico liberal sí fue un Estado proteccionista, ¿verdad? Porque las economías participaban y cada una se hacía respetar en ese comercio mundial. Entonces, el Estado no debe perturbar la economía, no debe perturbar su funcionamiento. Esta tesis, de alguna manera, pues es una tesis bastante radical, dado que el Estado sí puede participar en economía y debe de garantizar la estabilidad económica de un sistema. Por supuesto, con los límites, ¿verdad?, que tiene cada Estado de acuerdo a las libertades que sostiene una población. Pero no debe ser un Estado reducido a solamente la parte administrativa. Porque entonces, preguntémonos nosotros, ¿qué sentido tendría el Estado? ¿Qué sentido tendría estar alimentando financieramente al Estado a través de los impuestos si no recibimos nada del Estado? El Estado en sí, repito, tiene una lógica y es regresar todos esos impuestos que recibe, que son millones de dólares en este contexto, en políticas sociales hacia la población. El Estado no es empresa privada. El Estado es institución pública. Por lo tanto, el Estado debe de jugar un papel importante en el sistema, ¿verdad? De acuerdo pues a las modalidades que tiene cada modelo, ¿verdad? O mejor dicho, cada escalón, ¿verdad? O cada fase del modelo. Entonces, esto es el punto central, ¿verdad? Los estados siempre necesitan participación. En los Estados Unidos, por ejemplo, el Estado tiene una participación en economía, siendo un capitalismo de avanzada o de desarrollo. Tiene presencia el Estado, ¿verdad?, en decisiones grandes. Si no, revisen ustedes el caso de los impuestos, de las trabas arancelarias que coloca el Estado frente a China y frente a otras economías que pueden dar alguna dificultad. Revisen ustedes, el Estado participa. Muy bien, pasemos al otro punto. Sus representantes contemporáneos más prominentes son Louis Max Friedrich Hayek, por parte de la llamada Escuela de Viena de Economía. Tenemos a Jorge Stigler y Milton Friedman, por parte de la llamada Escuela de Chicago, ¿verdad?, existiendo profundas diferencias entre ambas escuelas. Estos son los representantes, son los cabezones, por decirlo de esta manera, de las economías mundiales, los teóricos de las economías a través de estas escuelas, ¿verdad?, que presentan sus puntos de vista, ¿verdad?, sobre los mercados, sobre los modelos, y tienen algunas diferencias, pero con algún tronco común, ¿verdad?, sobre la naturaleza del capitalismo. Entonces, dejamos ya por agotado lo que es parte del capitalismo como sistema. También en el programa de estudio se señala la naturaleza del capitalismo en América Latina. Dijimos que América Latina pues tiene una realidad que se llama subdesarrollo económico. Otros le llaman estos países en vía de desarrollo. Algunos también lo señalan como países dependientes. Otros países interdependientes. Seguidamente se habla de países del tercer mundo. Y así sucesivamente vamos a encontrar referencias teóricas de los países que no tienen desarrollo en el capitalismo. Entonces, el capitalismo es desigual. El capitalismo, repito, es desigual. Si nosotros ponemos a la par esa desigualdad que tiene el capitalismo, a la par de las teorías positivistas, de la teoría posiblemente de Herbert Spencer, o la teoría también de Robert Merton, que habla sobre funciones latentes y manifiestas, y habla de las disfunciones.
vamos a llegar a la conclusión de que se justifica esa desigualdad del capitalismo porque el capitalismo visto así es un capitalismo orgánico. Recordemos que un organismo, un ser vivo, está compuesto por diferentes partes y las partes no son iguales. Por lo tanto, eso justifica que existan países desarrollados y subdesarrollados. La desigualdad es algo natural en el capitalismo porque el sistema no es un sistema homogéneo, sino que es un sistema heterogéneo en cuanto a su desarrollo. Unos tendrán más crecimiento que otros, y eso es normal dentro del positivismo sociológico y económico, y también dentro de esa posición que hablamos, que es el darwinismo social, el darwinismo económico. Cuando se dice darwinismo, hacemos alusión a la obra de Charles Darwin sobre las especies, que unas especies se comen a las pequeñas y que otras sobreviven, y que otras son más fuertes, otras son débiles, otras quedan ahí rezagadas debido pues a esa competencia que tienen los seres vivos. ¿Alguna pregunta, jóvenes, al respecto para luego pasar a la siguiente temática? ¿Alguna pregunta? ¿Ha quedado claro lo que es el capitalismo? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es la relación de propiedad? ¿En qué consiste la explotación del capitalismo? ¿La riqueza del capitalismo? ¿Qué es la acumulación originaria de capital? ¿Y qué es la acumulación de capital en sí? ¿Alguna pregunta? Ya tenemos prácticamente varios temas ya para el segundo cómputo. Tenemos la economía como ciencia, tenemos capitalismo, en fin, ya tenemos algo de insumo, ¿verdad?, para la segunda evaluación. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿O algún aporte que ustedes quieran hacer? Buenos días, licenciado. Buenos días, Tania. Yo quería preguntar sobre la acumulación originaria del capital. Muy bien, Tania. Hay dos tipos de acumulación: la acumulación de capital y la acumulación originaria de capital. Son diferentes, pero ambas pertenecen al desarrollo del capitalismo. La acumulación originaria de capital, podemos decir así de manera bien precisa, que fueron todos los métodos violentos que utilizó o que utilizaron los grupos liberales de aquel contexto histórico para hacerse de una riqueza que no les pertenecía, sino que arrebataron los bienes tanto de los señores feudales y así también de la iglesia. Entonces esos recursos fueron arrebatados, fueron, digamos, expropiados de una manera ilícita o violenta, y de esa forma el capitalismo pudo tener ya esa base para arrancar como sistema. Entonces, ese proceso de violencia es lo que se llama acumulación originaria de capital. Fue la forma en cómo el capitalismo nació. ¿A dónde nació el capitalismo? Nació al interior de esa descomposición que se dio en el sistema feudal. Esa es la primera aclaración, Tania, sobre la acumulación originaria de capital. Y la acumulación de capital es aquella riqueza obtenida en el proceso de la producción a través de la explotación de la mano de obra del trabajador. O sea, la riqueza del capitalista radica en eso, en no remunerarle al trabajador lo que realmente le corresponde. Entonces a ese sistema se le llama explotación. De esa manera el capitalista va incrementando su capital. Se le llama acumulación de capital, o traducidamente podemos decirle también la plusvalía, que es el valor
no remunerado al trabajador. Muy bien, esa es la aclaración, Tania, al respecto. Espero que me haya dado a entender sobre su pregunta. Sí, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Bueno, entonces vamos a continuar con la siguiente temática. Vamos a ver los sistemas históricos. Y después nos queda un tema, ¿verdad? Siempre para esta semana, que vamos a abordar sobre los problemas económicos. Entonces vamos a compartir los modelos históricos de organización. Vamos a revisar eso. Muy bien, quisiera confirmar si están apreciando. Si están apreciando la diapositiva Sistemas Históricos de Organización Económica. Solo me confirman sí o no. Sí, licenciado. Sí. Muy bien. Bueno, este es el siguiente tema, ¿verdad? Si ustedes revisan el programa, pues por ahí vamos. Sistemas históricos de organización económica. ¿Cuántos sistemas tenemos? Aquí nos los vamos a ver como modos de producción, aunque en esencia lo son. Le estamos llamando sistemas históricos de organización económica. Vamos a empezar con alguna definición general, para luego ir entendiendo también estos sistemas. Vamos a comenzar definiendo la economía, que algo ya tenemos ahí presente, ¿verdad? Con la anterior clase, que era la economía. Ahora vamos a recordar nada más este concepto y luego pasamos a los modelos. La economía, se señala en este apartado, es el estudio de la manera en que los hombres y la sociedad utilizan, haciendo uso o no del dinero, recursos productivos que son escasos, para obtener distintos bienes y distribuirlos para su consumo presente o futuro entre las diversas personas y grupos que componen la sociedad. Este planteamiento lo hace un economista muy famoso, ¿verdad? Que ustedes pueden revisar de un texto, es de Samuelson, el economista Samuelson. Entonces la economía es un estudio que permite analizar cómo la sociedad utiliza, ¿verdad? O no, de una manera correcta o no correcta, del dinero. Recordemos una realidad, jóvenes, y es que en un sistema económico los recursos por lo general siempre son escasos y lo que abundan son las necesidades. Es como nosotros, si ponemos una lista, les digo, estudiantes de primer año, hagan una lista de necesidades, cada uno de ustedes. Bueno, sobrarán, ¿verdad?, necesidades, una gran cantidad de necesidades, posiblemente 10, 15 o 20 necesidades que tiene cada estudiante. Ahora les digo, pongan a la par los recursos disponibles para esas necesidades. Ahí está el problema, porque los recursos son escasos. Entonces, de esa manera, la economía estudia estas dificultades. Miren, no podemos darle gusto a toda nuestra intencionalidad en materia económica. Muchas cosas nos pueden gustar en el mercado. Muchas cosas podemos desearlas del mercado, pero no es posible. No es posible. Entonces, no todos lo que intenciona esa inclinación en nosotros hacia el mercado le vamos a dar pues una satisfacción. Muchas cosas nos pueden gustar del mercado, pero no todas las cosas puedo complacerlas, ¿verdad?, dentro de mi voluntad. Entonces, de esa manera debemos de tener una racionalidad de nuestros recursos y también
de las necesidades. ¿Qué necesidades son prioritarias y cuáles pueden esperar porque los recursos son escasos? Entonces, de esa manera tengo que dominar esa inclinación que tengo hacia el mercado de darle una satisfacción a todo lo que el cuerpo me pida, o todo lo que mi cerebro me está exigiendo. Entonces debo de ordenarme en ese sentido para tomar nota, pues, que los recursos son escasos. El otro aspecto es que la sociedad, pues, está compuesta por los grupos, por las personas, y algunas pues se proyectan como grupos o como personas en una sociedad, se proyectan a futuro. ¿En qué aspecto? Bueno, la economía debe de ir dejando cierta riqueza nacional, y eso implica que debemos de garantizar el futuro. ¿Cómo nos sentimos más respaldados de acuerdo al futuro? Bueno, tener, por decirlo así, de una manera típica, el ahorro. ¿Cómo podemos enfrentar una crisis? Bueno, ahí está el ahorro. Ahí está eso que me respalda si viene una situación bastante difícil, ¿verdad? Económicamente, cuento con un ahorro. Pero si no tengo ahorro, entonces enfrento el futuro con más dificultad. Las economías deben de garantizar ese futuro a través de una riqueza nacional. Pero la realidad de los países latinoamericanos y de todos los países que están en esta condición de subdesarrollados a nivel mundial, no cuentan con esa riqueza nacional que garantice algunos problemas del futuro. ¿Por qué? Porque vienen arrastrando una serie de problemas estructurales, una deuda social, una deuda económica, una deuda en los derechos más significativos de la persona. Vienen arrastrando por muchos años esas deudas con las sociedades. Entonces, primero hay que reparar todo eso, hay que ponerse al día con todos esos problemas que tiene un país y luego ir viendo si va quedando para garantizar el futuro. Pero no podemos garantizar el futuro arrastrando una gran cantidad, digamos, de problemas. Entonces, a partir de ahí es donde vamos a ir comprendiendo, ¿verdad?, que las economías deben de tener un superávit, deben de tener trascendencia, de lo contrario no hay capacidad. El otro aspecto es que los países desarrollados sí cuentan con eso. Hay países que digamos, lo que van a reseccionar en un año, no están pensando en reparar el pasado, están pensando ya en ciertas proyecciones del futuro, qué van a hacer con ese dinero para el próximo año, porque este año están recaudando. No vienen a gastar ese dinero reparando lo que se arrastra. ¿Por qué? Porque de alguna forma pues van al día con estas circunstancias. ¿Me permiten unos 2 minutos?
Muy bien, jóvenes, disculpen ahí esos 2 o 3 minutos que me cedieron. Entonces, señalando el punto, es que una economía, cuando está en esa calidad de robustez, es decir, una economía próspera, entonces definitivamente pueden ya proyectarse hacia el futuro. Economías que garantizan, digamos, eventualidades que pueda tener un sistema. Por ejemplo, si viene una crisis económica, un país que tenga esa prosperidad, entonces la crisis la pasa de una manera más estable. Pero un país que no tenga recursos, un país que no tenga ese ahorro nacional, entonces la crisis complica definitivamente a esa sociedad. Entonces, como ven, no es tan sencillo, ¿verdad?, el caso de la economía. Yo no sé eso. Sí, también. Ese también creo. Bueno, vamos a pasar ahora a los modelos, o a los sistemas, mejor dicho, históricos de organización económica. Tenemos la comunidad primitiva, esto ya lo hemos hablado, sin embargo aquí se retoma otra vez, y esa es la ventaja de un conocimiento que podemos volver hacia él, y podemos reiterar otra vez el conocimiento, y esa práctica nos permite afinar también la experiencia, ¿verdad?, de recordarlo. Dice que la comunidad primitiva, el hombre, desde que aparece, trata de subsistir, crea refugios, armas, y en su fase inicial es un nómada, camina y camina tras el alimento. Un recolector, es un cazador. No obstante que se encuentra en un estado semisalvaje, es capaz de buscar una primera forma de organizarse, que se le ha denominado comunidad primitiva. Entonces aquí tenemos el inicio, de acuerdo a la visión materialista, el inicio de la humanidad, la comunidad primitiva. Hay tantos estudios sobre la comunidad primitiva y cada teoría tiene sus enfoques. Sin embargo, en esta etapa, el hombre, a pesar de su calidad, que es semisalvaje, un hombre prelógico, un hombre que iniciaba esa capacidad cognoscitiva, no hablaba inclusive, el lenguaje en este contexto es un fenómeno social, la misma necesidad lo hizo hablar al hombre. De acuerdo a esta teoría, o de acuerdo a esta concepción materialista, el hombre va desarrollando todos sus órganos vitales para poder hablar. No hablaba tampoco, pero esa necesidad le hace hablar al hombre, por lo tanto, se convierte el lenguaje, ¿verdad?, en un fenómeno social. El hombre, entonces, de que aparece, ya busca la forma de subsistir, crea refugios. El hombre empieza a hacer sus letras, ¿verdad?, sus ganchos, como decimos, y ese punto central lo encontramos pues ahora tan avanzado, ese punto que el hombre hizo de escribir en una cueva. Ahora vean ustedes la capacidad que tiene el hombre de escribir en las redes sociales, de escribir, ¿verdad?, sus mensajes, de escribir su correo, etcétera. Por eso, cuando el hombre inventa el calzado, otro elemento, ¿verdad?, en esa comunidad primitiva, el hombre busca una protección a sus pies y también busca cubrirse sus partes principales. Bueno, ahora vemos nosotros definitivamente qué provecho sacó el hombre moderno, la época actual, de aquel pensamiento que el hombre tuvo en esa comunidad, de taparse con pieles, con hojas, de hacer un calzado todo tosco. Y vean ahora las grandes marcas en calzado, las grandes marcas en la vestimenta, en las prendas. Bueno, ustedes saben perfectamente cómo el comercio mundial
expresa, ¿verdad?, todas estas mercancías de todos los niveles, de todos los precios. Pero ¿quién tuvo el mérito? ¿Quién pensó en taparse? ¿Quién pensó en calzarse? El hombre primitivo. ¿Quién pensó en el transporte? De cómo hacer más veloz el desplazamiento de un lugar a otro. Ese hombre de la antigüedad. Eso implica pues una evolución del pensamiento, una evolución de la humanidad. O sea, tenemos que mirar el pasado y tenemos que darnos cuenta que hay grandes esfuerzos en el pasado que dieron origen, ¿verdad?, al desarrollo, y es ahora la gran complejidad que tenemos en las sociedades. Tenemos un amplio desarrollo en las megaciudades del mundo actual. Pero ¿de dónde ponemos el ojo ahí? Desde la comunidad primitiva. El hombre busca un lugar, era nómada. O sea, el hombre todavía no sembraba, no cazaba, caminaba. ¿Y se alimentaba de qué? De ese recolector, de las frutas que encontraba, de las semillas, de las raíces. Ahí se alimentaba el hombre. Ya después fue cayendo en otra etapa de su realidad. Inventó algunas herramientas, descubrió el fuego. Ya el alimento no se lo come crudo, sino que ya tiene una cocción del alimento. Y también tenemos la noción de ese hombre que siempre se organizaba. O sea, el hombre por naturaleza es un ser que busca una organización y busca, repito, satisfacer sus necesidades. El hombre busca satisfacer esos placeres que le son inherentes como persona. Vemos entonces esa gran capacidad. Imagínense en el caso de las ruinas que tenemos, llamadas así, ¿verdad?, de manera popular, que son lugares pues arqueológicos, tienen su historia. ¿Qué tenemos, por ejemplo, en esos lugares como Joyas de Serén? Lo que tenemos ahí es una forma como el hombre se protegía del clima. Vemos que el hombre no tenía aire acondicionado, como hoy, ¿verdad?, lo tenemos. Y en ese contexto también el ambiente era muy frío. El hombre vivía muy cerca de los volcanes, de las montañas. Tenían ahí las comunidades. Y por esa razón, cuando estos volcanes hicieron sus erupciones, quedaron, ¿verdad?, debajo tierra estas comunidades. Y es lo que nosotros estamos viendo, esos descubrimientos y esos trabajos que se hacen. Pero ¿cómo se protegía el hombre del clima, que era adverso, que era muy frío? Bueno, cuando cocinaba sus alimentos, hacía sus grandes planchas, ¿verdad?, tipo cocina, pero debajo de la cocina, ubicaba su cama, prácticamente como lo que llamamos ahora. O sea, el hombre dormía debajo de la cocina, pero con las condiciones de protegerse del clima. O sea, el mismo calor, ¿verdad?, que provocaba con la cocida de los alimentos, ese calor le servía en la noche para defenderse del clima. Ese es un pensamiento de organización. Pasemos al sistema esclavista. La esclavitud es una forma de opresión y maltrato de unos seres humanos sobre otros. Ponen a una de las partes en la situación más denigrante y constituye la expresión más indeseable de desigualdad social. Con la fuerza de trabajo de los esclavos se sentaron la base de las grandes civilizaciones como la egipcia, la griega y la romana. Este sistema, estudiantes, es un sistema de lo más
groseros en términos de la esclavitud, un sistema indeseable, porque la explotación ahí se dio en el sentido tan abierto y es sobre, digamos, la venta, compra de esclavos y el sometimiento de estos esclavos a una situación tan cruel. A puro esclavo, como decimos, levantaron grandes estructuras como la egipcia, la griega y la romana, a puro trabajo de esclavo. Ese sistema entonces fue también un sistema de organización económica basado en la esclavitud. Entonces tenemos ahí, ¿verdad?, esta realidad que con la fuerza de trabajo de los esclavos hicieron pues el desarrollo infraestructural de estas civilizaciones. Vean ustedes la historia, revisen la historia, vean las edificaciones, las estructuras, ¿verdad? Creo que los ingenieros de nuestro tiempo y los arquitectos quedarían un poco sorprendidos cómo lo hicieron. Algunos diseños en estas civilizaciones como la egipcia, la griega y la romana. Algo, digamos, tan sorprendente porque definitivamente no existía una técnica como la que hoy conocemos, tan moderna. La innovación tecnológica no existía, sino que eran otros procedimientos. Pero vean ustedes las estructuras, y lo hicieron a través de los esclavos y a través de la organización de este sistema económico. Tenemos entonces el segundo sistema de organización económica llamado sistema esclavista. Pasemos ahora al sistema feudal. El feudalismo constituyó una institución tanto política como militar, que estaba sostenida en una relación contractual entre dos individuos, el señor y el vasallo. Es decir, el señor y el campesino siervo, o aquel sujeto que de alguna manera tenía una posición clasista intermedia, como es el vasallo, pero ahí había siempre una explotación, los cuales tenían sus respectivos derechos sobre el feudo. Los impuestos fueron institucionalizados para sostener los tres poderes. Le llamaron tributos para el rey, diezmos para la iglesia y aportaciones para los señores. Esta es la naturaleza del sistema de organización económica en el feudalismo. Entonces es importante que ustedes se vayan fijando cuál es la naturaleza de cada sistema de organización económica, porque esos son temas de desarrollo, son temas a discutir, temas a tomar ciertos argumentos. Aquí el juego económico era pues una relación contractual porque un acuerdo, un pacto, ¿entre quiénes? Entre el señor feudal y el campesino. ¿Cuál era esa relación contractual? Era regalarle, por decirlo así, entre corchetes, regalarle al campesino siervo un pedazo de tierra pegado muchas veces a la gran extensión de tierra que tenía el señor feudal. Entonces los dos eran vecinos, vivían a la par, pero había un compromiso ahí, y el compromiso era la servidumbre del campesino hacia los intereses del señor feudal. O sea, el pedazo de tierra que tenía el campesino siervo era para aprovecharse el señor feudal de esa proximidad, ¿verdad?, que tenía el campesino siervo. Entonces le servía el campesino en trabajo, le daba de lo que cosechaba, y más adelante fue el señor feudal tomándole mucho amor al dinero, porque los mercaderes ya fueron incidiendo en él
los artículos de lujo. Entonces por ahí ya se va metiendo lo que es el sistema capitalista. Entonces la relación contractual era eso, un pacto entre estos dos personajes, y tenía sus derechos sobre el feudo. El campesino tenía sus derechos sobre el pedacito de tierra y el señor feudal también. Los impuestos fueron institucionalizados para sostener los tres poderes. Otro punto que también era bastante drástico esto y muy antiético, ¿verdad? Y antimoral, es que cuando el campesino siervo tendía, ¿verdad?, a formar una familia, a tener a su señora como esposa, uno de los aspectos jurídicos que tenía este sistema es que si un campesino siervo se casaba, la primera noche de esa celebración le pertenecía al señor feudal tener a la esposa del campesino siervo. Si ustedes revisan en la historia, revisan en el internet, a ese derecho le llamó derecho de piernas, ¿verdad? Porque era definitivamente una potestad que tenía el señor feudal para estar la primera noche con la señora del campesino siervo. Después, ¿verdad?, ya era otra cosa. Entonces, esas son las situaciones que se dan en el sistema feudalista. La iglesia tenía sus diezmos, la aportación a los señores y los tributos para el rey. Pero fíjense que todo esto es lo que Tania preguntaba, si no me equivoco. Tania preguntaba sobre el caso de la acumulación originaria de capital. Todo esto, los tributos para el rey, los diezmos para la iglesia y las aportaciones a los señores, todo esto se los quitaron más adelante los grupos liberales que dieron inicio al capitalismo. Entonces todos estos elementos forman parte de la acumulación originaria de capital, arrebatados de manera violenta. No diciéndole, señor feudal, regálame tu riqueza, no, se la quitaron por métodos violentos. Entonces eso es la acumulación originaria de capital. O sea, estos señores acumularon para que otros los desacumularan. Entonces ahí tenemos ese proceso. Inclusive en América tenemos procesos de acumulación y procesos de desacumulación. Los europeos y principalmente España vinieron al continente a quitar la acumulación, ¿verdad?, de capital que tenía estos países, o al menos las riquezas naturales o recursos se los llevaron para Europa. Entonces hubo una especie de desacumulación de originaria de capital en América Latina. También quiero comentarles que cada país tiene un proceso de acumulación originaria internamente. Por ejemplo, ustedes dicen, bueno, ¿y cómo las 14 familias en El Salvador fueron posibles que tuvieran grandes extensiones de tierra? Ellos acumularon originariamente también ese capital mediante métodos violentos, posiblemente métodos jurídicos o leyes en aquel momento, ¿verdad?, de quitarles las tierras a los campesinos. Entonces el problema prácticamente en América Latina es un problema de tierra, el problema de las tierras. Ese es el punto en torno, pues, al caso del feudalismo. Vayan poniendo, repito, mucha atención en cuanto a la naturaleza de cada sistema económico, cuál era su base. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Para eso estamos. Buenos días. Buenos días. Una pregunta.
Aquí en el sistema feudal que se estaba hablando, usted mencionaba anteriormente, no sé si estoy confuso en eso, cuando la iglesia, usted lo mencionaba, la iglesia perdonaba pecados, por decirlo así, a los campesinos o a la población en ese tiempo, a cambio de pedazos de tierra. No sé si se da aquí o es en otro sistema de economía. Jorge, en cuanto a esto, quiero comentarle de que es en esta parte, ¿verdad? Lo que sucede es que cada sistema de organización económica tiene una fase inicial, intermedia o de desarrollo, por decirlo así, y de madurez o decadencia. O sea, cada modelo o cada sistema económico o de organización económica tiene un inicio, una parte de desarrollo, o sea, la plenitud, y luego la madurez y la decadencia. Entonces, en el momento que estamos aquí expresando, estamos hablando de una plenitud del sistema económico feudal donde acumularon, ¿verdad?, esos recursos, tanto la iglesia, el rey y los señores feudales, o terratenientes, como podemos decirle dentro del ámbito sociológico. Ahora, todo eso sirvió como una estructura política religiosa para dominación del sistema. Eso se va alimentando desde esa etapa, Jorge, hasta llegar inclusive a las monarquías absolutas. Ahora bien, la iglesia jugó un papel dominante, una inquisición, algunos le llamaban la Santa Inquisición. Quiero comentarles que cuando enfatizamos el papel de la iglesia, y tal como Jorge lo mencionaba también, perdonaba pecado a través de dádivas o a través de esos recursos, no estamos cuestionando el aspecto religioso en el sentido puro, porque si recordamos, Marx dijo que la religión era el opio de los pueblos, lo dijo Marx, pero Marx lo hace en alusión como la religión fue manipulada en aquel contexto y desconfiguró objetivamente la realidad. O sea, no estamos cuestionando un sistema de creencias en sí. Respetamos por los puntos religiosos de cada uno de las personas, sino lo que estamos analizando desde la academia es cómo la iglesia manipuló lo religioso a favor, ¿verdad?, de intereses económicos. Y fíjense que en este movimiento, más adelante, en el proceso de la modernidad, el movimiento que se da es el movimiento de la Reforma Protestante, manejada por Martín Lutero. Y Lutero era un pequeño burgués, de acuerdo a la historia de las ideas políticas del texto de Pokrovsky. Entonces, Martín Lutero era un pequeño burgués que quebró, así de manera metafórica digo, quebró la línea monolítica de la iglesia de perdonar pecados a cambio de lo material, a cambio de propiedades. Y dijo Lutero, no, las almas no se salvan, o las almas no son perdonadas por entregarle a la iglesia esto o aquello. Simplemente el perdón de los pecados es a través de la fe, no a través de cuestiones materiales. Entonces Martín Lutero provocó una reforma protestante, pero era un movimiento también burgués de aquel momento. Entonces, en esa medida, los movimientos que se dieron fueron movimientos, ¿verdad?, religiosos y políticos. La iglesia, repito, fue una juzgadora también, ¿verdad?, en esos procesos. Ustedes van a ver en su momento, cuando lleven el derecho penal u otras, digamos, materias, van a ver que hay unos sistemas jurídicos en historia y tenemos el sistema inquisitivo jurídico. Imagínense una persona inocente cómo
era calculada si era culpable o era inocente. Una de ellas era poner en cierto tramo brasas ardientes y decirle a la persona: pasa sobre estas brasas ardientes. Si no te quemas, entonces eres inocente, pero si te quemas, entonces eres culpable de esta realidad. Así se pensó en ese contexto. Por eso es que las medidas eran drásticas. Y tenemos un sistema acusatorio de los griegos, que era un sistema un poco, digamos, democrático, podemos decirlo así, pero después pasó a un sistema inquisitivo, un sistema totalmente degradante a los derechos humanos, y después los sistemas penales van evolucionando, ¿verdad? Pasando pues otra vez a ser acusatorio, garantista. Bueno, ustedes lo van a ver en su momento, ¿verdad? Estos sistemas, ¿verdad?, que son también valorados en la historia. Muy bien, Jorge, espero que les haya aclarado su pregunta. Sí, licenciado. Solamente tenía esa duda, siempre respetando, como usted decía, la parte religiosa y las opiniones de cada quien. Solamente me cuestionaba eso, si es que usted ya lo había mencionado, pero tenía la duda de que si esto se daba en el sistema feudal. Gracias. Bueno, Jorge, en efecto, ¿verdad? Planteaba en el caso de Marx que Marx dijo: la religión es lo que los pueblos, y muchas veces en el momento actual se dice de Marx aspectos negativos, pero Marx no le está diciendo a todas las religiones eso, le está diciendo un enfoque que él apreció de cómo la Iglesia fue violadora de los derechos humanos en aquel momento. Y repito, la institución no es la que se cuestiona, sino los practicantes de aquel momento, ¿verdad? Porque una cosa es la Iglesia y otra cosa son los practicantes, los dirigentes. Es como decir, bueno, el marxismo entró en crisis, la teoría marxista está en crisis. Los que entraron en crisis fueron los marxistas, pero la teoría marxista tiene sus partes buenas, ¿verdad? Habría que revisar definitivamente lo rescatable, lo que se puede repensar o lo que se puede someter a una crítica epistemológica, la teoría marxista. Pero quien entró en crisis fueron los marxistas. Quienes entraron en crisis fueron los soviéticos, ¿verdad?, que no supieron manejar las condiciones y todavía están metiendo las extremidades, en este caso, ¿verdad?, con el conflicto, porque los tiempos han cambiado definitivamente. Y por supuesto todo el mundo tiene que hacer sus ajustes, ¿verdad?, de conducción. Es decir, los Estados Unidos tienen que corregirse también, ¿verdad?, y toda la comunidad europea. Recordemos que en todo eso se mueven múltiples intereses o mega intereses económicos. Bueno, entonces ahí tenemos ese referente. Vamos a ver el otro. Bueno, entonces agotamos ese punto. Pasemos a una posición ya de entrada al capitalismo, y son el mercantilismo, mejor dicho. El mercantilismo surge en Europa a mediados del siglo XV y continúa hasta el siglo XVIII. Más que una escuela económica, porque también esa escuela, oigan bien, es una línea de desarrollo de los nacientes países-estados: Inglaterra, Francia, Italia, Holanda y otros más, que tratando de generalizar muestran los siguientes rasgos. Bueno, tomemos en cuenta que el mercantilismo es un movimiento económico, es además una escuela, es decir, cuando digo escuela me refiero que hay precursores, hay un sistema de pensamiento que defiende esa escuela y hay obras también escritas que presentan la filosofía de dicha escuela, en este caso la escuela mercantilista. Pero pasando un poco más allá, la escuela tiene sus teorías y por lo tanto aplica estas medidas o estas líneas de desarrollo, y lo tiene pues Inglaterra, Francia, Italia, Holanda y otros, los países estados.
quiero comentarles este punto. Mire, el Estado-nación o la nación-estado son condiciones para el surgimiento de la modernidad. ¿Cuándo teníamos nación-estado o estado-nación? Cuando se da el inicio de la modernidad. Ahí todavía no tenemos finamente un estado moderno, un estado constitucional, sino lo que tenemos es un estado todavía con ciertas dificultades territoriales. O sea, el Estado nacional de aquel momento, o el Estado-nación, no era un Estado como que hoy conocemos, era un Estado que todavía no había demarcado las fronteras, que son puntos ilusorios, ¿verdad? Puntos imaginarios dentro de un mapa. Si ustedes revisan el mapa desde un, digamos, de un satélite, no van a haber países demarcados. Van a haber una sola masa de tierra, una sola parcela de tierra. ¿Por qué? Porque las fronteras son puntos de referencia, nada más hasta donde llega un determinado estado. Son puntos imaginarios, pero que se respetan, ¿verdad? Y ahí están contemplados en la Constitución. Entonces, uno de los problemas del Estado-Nación de aquel momento es que no había una delimitación territorial todavía. ¿Ya? Ahora bien, el mercantilismo va dando paso, repito, llegó el siglo XV hasta el siglo XVIII, ahí ya tenemos la decadencia, oigan bien, la decadencia del sistema feudal. El sistema feudal se descompuso. ¿Por qué? Por estas medidas del mercantilismo. El mercantilismo se asocia a aquellos agentes viajeros que llegaban a visitar al señor feudal, a promoverle artículos de lujo. Entonces el señor feudal ya no le bastó la especie del campesino siervo, ya no le gustó mucho el trabajo en sí como prioridad, sino que él quería dinero. ¿Para qué? Para darse los gustos y comprar los artículos de lujo que ofrecían los señores mercaderes. Entonces por ahí se va rompiendo el hilo, ese hilo conductor de lo que es el feudalismo, y por eso se dice que el capitalismo nació en las entrañas del feudalismo. Y la decadencia de cada sistema de organización económica, quiero recordarles por qué se da. ¿Por qué se da la decadencia de cada sistema de organización económica? Digo esto, por ejemplo, ¿por qué desapareció la comunidad primitiva? ¿Por qué llegó también a su final el esclavismo? ¿Por qué llegó al final también el feudalismo? ¿Y por qué llegó al final también el capitalismo? En este caso, un capitalismo que de alguna forma también dio paso al socialismo. Aunque hubieron algunas sociedades que nunca pasaron por el capitalismo, no que dieron un salto cualitativo del feudalismo al socialismo. En el caso pues, de algunos países, como el caso de Rusia, creo que Rusia nunca fue capitalista, ¿verdad? Sino que dieron un salto cualitativo. Ahora bien, esto se da porque los sistemas de organización económica llegan a una madurez y decadencia porque las fuerzas productivas se desarrollan de tal manera que ya no están en correspondencia a las relaciones sociales de producción. Significa que, en ese sentido, las relaciones sociales de producción deben de cambiar porque las fuerzas productivas están más, digamos, con más capacidad para potenciar un nuevo sistema. Me voy a la comunidad primitiva para citar el ejemplo. El hombre primitivo no tenía noción de propiedad personal ni propiedad privada, sino que todo lo compartía
en esa comunidad era de consumo común. Pero cuando el hombre fue produciendo más de la cuenta, fue sobrando. Hubo un excedente, se le llama excedente de la producción. Ese excedente de la producción hace ya habilitar que esto es mío y esto es tuyo. Por lo tanto, el hombre primitivo ya no podía, en esa relación social, pensar en que iban a compartir de manera común, porque había ya un excedente de la producción que chocaba con ese pensamiento comunitarista. Entonces cambió, ¿verdad?, el sistema, y la relación social cambió. Ya no existían relaciones comunitarias, sino relaciones de propiedad, en este caso esclavo-esclavista. Y así sucesivamente vamos encontrando nosotros en cada sistema de organización económica. Por lo tanto, decirles de que la decadencia de un sistema para que surja un nuevo sistema de organización económica es sencillamente por las fuerzas productivas que tienen un desarrollo y se vuelven incompatibles con las relaciones sociales existentes. Tienen que cambiar esas relaciones sociales existentes a nuevas relaciones de acuerdo a los intereses ¿de quién? De las fuerzas productivas. Paso al capitalismo. El capitalismo, las fuerzas productivas dicen que la producción, las maquinarias, en fin, la mercancía, son de propiedad privada. Entonces las relaciones sociales que están en el sistema van a respetar esa propiedad privada y sobre eso se va a hablar. Si yo les pregunto a ustedes, y esto lo podemos compartir entre todos, no dirían ustedes, porque esto es propiedad privada, esto es personal. Sería lógico que alguien pensara diferente cuando el sistema de propiedad es privado y alguien esté diciendo, no, quiero que todo el mundo venga aquí y que todo el mundo comparta. No, no es lógico. ¿Por qué? Porque la relación social no está en sintonía con las fuerzas productivas. Debe haber una sintonía entre la propiedad privada y las relaciones sociales. O discute el señor trabajador con los beneficios de la empresa. No, no discute. ¿Por qué? Porque sabe que los beneficios son privados y eso le pertenece al dueño de la empresa. Así es la relación social. Eso es entonces lo que implica, repito, la decadencia y el surgimiento de un nuevo sistema. Hay una obligada correspondencia entre ¿quién? Entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Cuando ya no son compatibles, ¿qué va a suceder? El nacimiento de un nuevo sistema económico. ¿Preguntas sobre este punto, jóvenes? Buenos días, licenciado. Buenos días. Mi pregunta era sobre los organismos internacionales que tenían que ver con el capitalismo. Usted mencionó el FMI, el Fondo Monetario Internacional, y mencionó otro, pero no sé si puede auxiliar en eso. Gracias. Bueno, José Luis, definitivamente tenemos los protoministerios mundiales. Este es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Agencia Internacional de Desarrollo, la OMC, Organización Mundial del Comercio. Creo que estamos hablando de Europa. En fin, estos son las agencias económicas mundiales, o los bancos mundiales, por decirlo de esta manera, que están al frente del sistema. ¿Y cuál es la función de estos organismos? La función es ordenar el sistema, reparar el sistema a través de políticas de ajuste estructural. O sea, el ajuste estructural es una medida para corregir las economías.
no cambiar el modelo, oigan bien, Luis, no es cambiar el modelo, sino más bien corregir el modelo. Y lo corrigen a través de ¿qué? De políticas sociales. Si creen que hay mucha pobreza, entonces le indican al Estado, señores, inviertan más en la población. Señores, trabajen en la transparencia. Hay que combatir la corrupción. Señores, tienen que combatir el crimen organizado. Tienen que hacer esto, aquello. O sea, son mecanismos que le dictan a los estados para que de alguna forma estos organismos también puedan soltar el dinero, ¿verdad? Y puedan ir por fases de desarrollo en el apoyo de una economía. Entonces son pequeños ajustes. O sea, hay economías muy consumidoras que también pueden decirle, ¿verdad? Señores, ahorren, no consuman tanto, para que puedan disfrutar después. Entonces los modelos son corregidos. Es como pensar en una prenda, en una camisa, en un pantalón. Quedó muy apretado el pantalón, entonces hay que sacarle. Si quedó demasiado holgado la camisa, ¿verdad? Entonces hay que reducir su tamaño. Son parches económicos que se les ponen a las economías para que medio se corrijan, pero la naturaleza del sistema sigue siendo la misma. Lo que sucede es que hay una variación. Por ejemplo, en el capitalismo, dependiendo de qué país se trate, de cómo ven los actores internos de cada país su propia realidad económica, así también activan sus políticas sociales. Hay países con capitalismo un tanto pues más tirado a lo social y hay países con capitalismo más tirado a lo económico. Entonces ahí hay un problema de convivencia social. Hay países que de alguna manera están bien, a pesar que están en el capitalismo, están con una cultura de consumo, con una cultura de la producción, y la gente pues no se queja mucho. Pero hay otros países, ¿verdad?, que las condiciones económicas son muy severas y hay riqueza en ese país. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que la visión económica de quienes dirigen, de quienes tienen la fuerza económica en el sistema, pues concentran la riqueza, no dan más, ¿verdad? Entonces eso hace pues que las economías se vuelvan más complicadas y los organismos están pendientes, ¿verdad? Porque los organismos mundiales son muy pragmáticos. Ellos quieren resultados. Si no hay resultados, tampoco hay dinero. Por lo tanto, los ajustes estructurales pueden ser en el campo económico, en el campo social, en el campo político, en fin, en varios campos donde se puede exigir algún desarrollo. El otro fenómeno que podríamos también comentar, José Luis, es que tenemos ciertas dificultades muchas veces en la forma de cómo se gobierna. Pero lo más lógico de un país es que los gobiernos asuman planes de largo alcance. Es decir, independientemente de quién llegue al poder, hay que darle seguimiento a un plan de país. No a un plan de partido ni a un plan específico de gobierno de unos 3 o 4 años, sino más bien plan de país que implique un desarrollo a largo plazo de unos 30 o 40 años, para decir algo. Solo así se podrá ver una vinculación, ¿verdad?, de desarrollo. Llegar a la izquierda, llegar a la derecha, llegar al centro, definitivamente podría ser cualquiera, pero si hay un compromiso de todos los actores de un país, ¿qué es lo que realmente quiere, ¿verdad?, de desarrollo? Entonces cualquier gobierno asume de manera responsable las etapas que le corresponde en ese plan, ¿verdad? Pero la costumbre, oigan bien, inclusive de nuestro país, es que los gobiernos en la historia votan los anteriores esfuerzos, ¿verdad?, del gobierno, luego hacen un nuevo plan y así sucesivamente. O sea, se transita de plan en plan y eso crea pues rupturas, ¿verdad?, en los procesos. Por supuesto, hablar de un plan de país implica sentarse, ¿verdad?, todos los actores sociales, económicos y políticos para ver qué rumbo puede asumir un país ya con mucha seriedad. De lo contrario, todo plan podría estar sentado sobre un diagnóstico no tan verdadero. Ese es el punto, José Luis, que traigo a comentario a partir también de su pregunta. Sí, muchas gracias, licenciado.
Sí. Ok, entonces, estimados estudiantes, nos quedaríamos hasta acá. Vamos a vernos en la siguiente sesión, compartiendo pues nuestras clases. Vamos a tomar la asistencia nuevamente. Bueno, entonces hemos descargado la asistencia. Pasen una feliz tarde, nos vemos en la siguiente clase. Feliz día, Gracias, licenciado. provecho. Buen día. Muy bien. Feliz día, Lee. Gracias, licenciado. Pasen Sí, feliz- licenciado.